Hola, hola. Como pueden ver, aquí estoy de nuevo en este lugar que me trae bastante paz y que me conecta con la naturaleza. Un lugar que me gustaría llamar mío, pero que no lo es, pertenece a otro y que, sin embargo, me ofrece en su seno este espacio para respirar y relajarme y para compartir con ustedes un mensaje, el mensaje que quiero darles hoy. A ver, voy a remontarme en este mensaje hasta la época en que todavía no había salido de Clamar, mi lugar de residencia, mi último lugar de residencia fija. Recuerdo que allí una amiga, con mucho cariño y con bastante preocupación por mí, me dio un consejo desde su prudencia, a la vez un consejo que está derivado o que fue producido por las experiencias que ella misma ha vivido haciendo un poco de caminata, de exploración en la naturaleza, de descubrimiento, viaje, etcétera. Su consejo era la primera noche, incluso las primeras 8 noches, te aconsejo de saber exactamente dónde vas a dormir. No te atrevas a dormir en un bosque, está prohibido, es un delito contra la ley, no puedes hacerlo. Llama a todos los campings, llama a todos los albergues, llama a todos los lugares. Incluso me hizo mandar a mí más de 15 correos a distintos establecimientos, distintas organizaciones para poder planificar mis primeros, al menos mis primeros 8 días de viaje. Es decir, en el sentido de dónde voy a dormir esos primeros 8 días. Sí, como les dije, le hice hasta cierto punto caso y después yo seguí mi intuición, yo seguí mi sentimiento. La primera noche descubro este lugar maravilloso del cual ya les he contado, les he mostrado, que fue en medio de un campo de cultivo que está abierto completamente, o sea, no es algo que está en propiedad privada, pero que sirve de cultivo. Ya había sido arrasado y quedaban dispersados entre varios puntos algunos bosquecitos salvajes donde prácticamente la naturaleza ha tomado tanto el dominio del lugar que tú no puedes entrar. Yo entré y yo dormí ahí. Fue mi primera noche. Fue al principio bastante extraño porque me estoy arrancando completamente de los hábitos que durante toda mi vida he tenido para dormir en un lugar desprovisto de todas las comodidades que siempre he gozado, entre comillas. Y fue maravilloso, fue una época de libertad, un momento de placer, me di el placer, me di el gusto de hacerlo. Y sobre todo lo que me di el gusto es de probarme a mí mismo que es bueno seguir la intuición, que es bueno hacer su propia experiencia y de que el consejo que yo recibí no era malo, pero era a mí de experimentarlo. Yo tenía la libertad, o yo tenía que tomar la libertad de ponerlo en práctica o no. No tenía por qué seguirlo al pie de la letra. Yo podía cuestionarlo y hacer mi propia experiencia y tomarme el riesgo incluso de hacerlo. Les traigo a colación este tema porque me gustaría que nos diéramos cuenta de que estamos desarrollando y apoyando cada vez más el hábito de recibir información y de no cuestionarla. Se nos dice algo, lo asumimos como verdad y seguimos en pos de ello. Otro día se nos dice otra cosa, asumimos que es verdad y seguimos en pos de ello. No cuestionamos nada y no solamente no lo cuestionamos y seguimos en pos de ello, sino que también repetimos. Y a veces hasta, dependiendo de nuestra naturaleza, tratamos de imponer esta verdad recibida a otras personas. Con esto, yo no quiero decir que no todas las informaciones que recibimos son falsas o no tienen una base lógica y real. Quizás estas personas que han dado ciertas informaciones las han dado de una manera eh, ya probada, ya lo han puesto en práctica en su vida y saben de lo que están hablando. Pero a nosotros es el deber de investigar. Primero, ¿quién dijo esa información? Segundo, ¿desde dónde la dijo? Y después me voy a profundizar en esta segunda pregunta. Tercero, ¿qué experiencias, qué investigación apoya eso que esa persona dijo? ¿Es que esta persona experimentó con ellos, lo puso en práctica, tiene resultados o no? Y otro,
en qué contexto esa persona lo dijo, lo experimentó y lo vivió. Cuando digo quién lo dijo, es sumamente importante saber eso porque, por ejemplo, hay muchos movimientos que dicen querer apoyar al mundo, que dicen querer proteger la naturaleza, la vida del hombre, etcétera, etcétera, con unos principios, entre comillas, hermosísimos, llenos de virtud, llenos de altruismo, etcétera. Esas organizaciones son, en muchos casos, creada por personas que tienen detrás de todo eso ideas fascistas, ideas comunistas, ideas contra la libertad del hombre y contra la naturaleza real del ser humano. Informémonos antes de meternos en esas cosas para saber quiénes son los que están detrás de ellos. Acuérdense de que las personas que tienen intenciones malas con la humanidad, ellas no la van a decir así abiertamente. Ellos se van a vestir de ovejas. Recuérdense eso de comparación de los lobos vestidos de oveja. Bueno, ese es el caso. Entonces, por eso hay que investigar. ¿Quién lo dijo? Ahora, esta persona que dijo eso, por ejemplo, ¿en qué contexto lo dijo? Esta persona pudo haber dicho una información en el año 1960 en Ucrania, donde el sistema de vida era así, 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 la economía era esta, el clima era esto, y la idiosincrasia y cultura del país eran estas y aquellas. Es que entonces ese contexto se adapta a mí ahora. Hay muchas cosas que se me han dicho a mí, hay muchos principios que se me han heredado, y esos principios en este momento a mí no me convienen, no se adaptan a mi realidad y más bien si yo trataría de cumplirlos exactamente como los recibí, yo estaría bloqueado en muchas cosas, no podría hacerlo. ¿Ok? Entonces yo me hago siempre la pregunta, bueno, esa creencia que tengo, esa creencia que me ha sido heredada, ¿es que se adapta a mi realidad actual? ¿Es que se adapta a mis medios? ¿Es que me permite más libertad, más movimiento? ¿O sencillamente me bloquea? Eso también hay que hacerlo. Segundo, ¿qué experiencia tiene la persona con eso? ¿Es que la persona hizo algún estudio de campo, algún estudio de investigación? ¿Es que la persona lo probó? ¿Es que etcétera, 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 etcétera? Todo lo que conlleva a saber qué bases, sobre qué bases está construida esa teoría. Y una vez que nosotros observamos en qué base está construida, tenemos que ver si nuestros principios internos, profundos, si aquello que nosotros en lo que creemos realmente va de la mano con eso. Es importante siempre cuestionar las cosas. Como ustedes lo ven a través de estas preguntas, es importante cuestionar. Eso les va a permitir a ustedes, ese trabajo que tienen con las creencias limitantes, les va a permitir entonces ver cómo están construidas esas creencias y según esa construcción que tienen, saber cómo pueden jugar con ella, si pueden rescatar algo bueno de ella, si tienen que dejarla completamente de lado, si la pueden adaptar a su realidad actual, si el contexto les permite modificarla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la idea es eso. Y la idea es que ustedes y yo nos protejamos de mucha basura que en este mundo se está esparciendo. Esa es la idea principal, esa es la invitación principal. Protegémonos contra esas cosas, porque este mundo está cambiando en muchos aspectos y no para bien. Y ese no bien en el que se está transformando está siendo una transición bastante astuta, bastante ligera, bastante suave y bastante disfrazada para que nosotros creamos que es evolución, que es modernización, que es tecnología, que es progreso. Muchas cosas, señores, que parecen y que tienen cara de progreso, no son progreso, son retroceso. Así que cuidado con eso. Cuestionen, investiguen, lean, estudien, discutan, aprendan. Y sobre todo, créense su propia experiencia. No todo lo que se nos dice es tal como lo es. Así que les invito a utilizar esa inteligencia maravillosa que sé que todos tienen y que podamos incluso discutir sobre ella. Me encantaría que me dijeran muchos ejemplos y que pudiéramos discutir entre nosotros para poder crecer juntos. Con ese mensaje les dejo ahí. Hasta mañana.
Ah, yo sabía que había olvidado algo. Se me olvidó esa pregunta que dije, ¿desde dónde la persona está dando su teoría? Señores, muchas personas dan consejos, dan ideas y aportan informaciones desde el miedo, desde la duda, desde la falta de creencia, desde las tradiciones impuestas y desde las creencias limitadas. Por ejemplo, que ciertas cosas son imposibles, ¿ok? Cuando se nos diga que algo es imposible, tomemos la palabra imposible y pongámosla al lado de eso que se nos dice que es imposible para ver si realmente así lo es. Por ejemplo, un amor a distancia es imposible. Eso es lo que se nos dice, pero es falso. ¿Ok? Es un amor que va a tener una dedicación mucho más grande, va a exigir mucho más, va a ser un poco más particular, más especial, más difícil, pero no es imposible, se puede realizar de una u de otra manera que va a demandar de nosotros bastante fuerza y energía, bueno, ¿y qué sueño que valga la pena no pide eso? ¿Es así? Entonces, preguntémonos, ¿desde dónde esa persona dijo eso? ¿Es que estaba en medio de la guerra? ¿Es que es una persona que está en medio de la riqueza? Yo estoy en medio de la pobreza, entonces su consejo es egoísta. ¿Es que la persona lo dice desde la sabiduría, lo dice desde la abundancia, lo dice desde la miseria? ¿Desde dónde dice eso? ¿Okay? Ahora sí, hasta mañana.